Bienvenidos a un video más del curso Programando en C# con visualstudio.net. Mi nombre es Esteban y hoy vamos a estar viendo un ejercicio práctico de cómo trabajar con listas enlazadas. Si no vieron el video anterior, les dejo acá arriba el link para que puedan repasar los conceptos de lo que son listas enlazadas. No olviden tampoco suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de los videos que subimos semana a semana. Muy bien, comencemos. En este video, como adelanté, vamos a ver un ejercicio práctico de cómo trabajar con listas enlazadas. Muy bien, tenemos nuestro entorno de desarrollo donde hemos creado un proyecto nuevo, el cual le llamamos listas enlazadas. Y vamos a estar trabajando acá con listas enlazadas, para lo cual en este formulario que tenemos, yo creé un proyecto de tipo formulario, le voy a poner listas enlazadas, y en este ejemplo lo que vamos a hacer es, a través de dos botones, vamos a agregar elementos o nodos a nuestra lista enlazada. Vamos a agregar elementos al inicio de nuestra lista o elementos al final de nuestra lista, ¿sí? Estos elementos que vamos a agregar van a ser nodos, como vimos en el video anterior. Muy bien, para lo cual lo que voy a hacer es agregar un control que se llama textbox. Este control, que es un textbox, lo voy a llamar va a ser donde voy a ingresar un nombre, ¿sí? Le voy a llamar txt nombre, ya que nuestro nodo va a tener dos elementos. Va a tener el elemento nombre, que va a ser una propiedad de nuestro nodo, o el dato de nuestro nodo, y después va a tener el nodo siguiente al cual va a estar apuntando nuestro nodo, ¿sí? Recuerden que cuando siguiente es nulo, va a ser el nodo del final de nuestra lista enlazada. Entonces acá tenemos ya a nuestro textbox, donde vamos a ir ingresando los nombres. Acá le voy a poner un tamaño 12, así se ve mejor. Voy a agregar un label, ¿sí? O un título, en donde acá vamos a poner que esto es también un tamaño de 12 para que se lea mejor. Y acá voy a poner ingrese un nombre. Esto básicamente para que se ingrese un nombre a nuestra lista. Vamos a agregar botones. Vamos a agregar un botón y un segundo botón, en donde el primer botón le vamos a poner el nombre btn agregar inicio. Es para agregar un nodo al inicio de nuestra lista enlazada, ¿sí? Perdón, esto no va acá, es agregar inicio. Ahora sí, y el nombre del botón, ahora sí va a ser btn agregar inicio. Bien, perfecto. Y acá vamos a agrandarlo un poquito, este también, el segundo botón, y acá en este segundo botón le voy a poner btn agregar final, ¿sí? Vamos a agregar elementos al final de nuestro nodo. Entonces acá voy a poner agregar, o más que de nuestro nodo, de nuestra lista enlazada, agregar final, ¿sí? Bien, todo esto lo tenemos que mostrar, o vamos a agregar un control más, que va a ser el list box, y el list box lo que va a hacer es, o mejor dicho, en el list box vamos a listar los nombres que vayamos ingresando en nuestra lista enlazada, ¿sí? Vamos a ir agregando acá. Vamos a agregar un último botón también. Un botón que va a ser salir de nuestra aplicación. Salir.
Le voy a poner btn salir. Y ya también acá vamos a tener un botón para salir con una funcionalidad más. Muy bien, ya tenemos nuestra interfaz gráfica de usuario lista para empezar a trabajar. Ahora vamos a empezar a programar en la misma. Como dijimos, vamos a estar trabajando con listas enlazadas, y las listas enlazadas tienen nodos o están compuestas por nodos, en donde esos nodos están enlazados entre sí, generando una lista enlazada, como vimos en el video anterior, que de paso les recuerdo que tienen el link acá arriba por si quieren repasarlo. Muy bien, vamos a crear dentro de nuestro proyecto lo que es una clase nodo, ¿sí? o nuestro nodo. Entonces vamos a nuestra solución, dentro de nuestra solución, a nuestro proyecto donde dice listas enlazadas, botón derecho, vamos a agregar, dentro de agregar vamos a agregar un nuevo elemento, y dentro del nuevo elemento que agregamos vamos a seleccionar lo que es una clase, ¿sí? Ya viene definido acá. Vamos a agregar una clase. A esta clase le voy a poner el nombre de nodo, ¿sí? Vamos a agregar. Fíjense que ya me agregó acá un nuevo elemento, ¿sí? Al cual se llama nodo.cs, y se llama .cs porque es una clase, ¿sí? Y ya me creó la estructura básica de la clase con su nombre nodo. En esta estructura clase o en esta estructura base de nuestro nodo ¿qué va a tener? Bueno, va a tener una propiedad que va a ser pública, public, de tipo string, y que vamos a llamar nombre, que va a ser el dato de nuestra clase, ¿sí? Y también va a tener otra propiedad que va a ser de tipo nodo, ¿sí? En donde la voy a llamar siguiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá es donde vamos a definir cuál es el siguiente nodo que le sigue a este nodo que definamos, ¿sí? Cada nodo va a tener que estar apuntando al siguiente nodo, y cuando el nodo siguiente esté en null, significa que es el último nodo de nuestra lista enlazada. Muy bien, ya tenemos nuestro nodo, nuestra clase nodo. Ahora deberíamos crear también una clase que sea lista enlazada, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de esa clase lista enlazada nosotros vamos a ir incorporando nuestros nodos que vayamos creando. Entonces hacemos lo mismo, botón derecho, vamos a agregar un elemento, agregar un nuevo elemento, y este nuevo elemento también va a ser una clase que le voy a llamar lista enlazada. Lista enlazada, perfecto. Bien, ya tengo mi clase lista enlazada, mi clase nodo con la propiedad dentro del nodo, y dentro de lista enlazada voy a tener nuestra lista enlazada. Recuerden que tiene que tener un nodo inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nodo inicio va a ser el nodo inicial donde yo voy a estar apuntando al primer elemento de la lista. Entonces acá voy a crear un nodo que va a ser de tipo public nodo, y que voy a llamar inicio, ¿sí? Les dejo acá al costado un grafiquito para que vean y entiendan por qué estamos creando ese nodo inicio, como vimos en el video anterior, ¿sí? Vamos a ver después qué métodos vamos a tener dentro de listas enlazadas. Este nodo tiene que estar adentro de la clase, ¿sí? Porque si no me va a dar error como me daba recién, ¿sí? Que me marca un error. Perfecto, ya tenemos nuestra lista enlazada con la propiedad del nodo inicio.
Bien, ahora vamos a empezar a programar nuestras funciones, nuestros eventos para agregar al inicio. Hacemos clic en el botón agregar inicio, ¿sí? Y acá lo que tenemos que hacer es, lo primero de todo es instanciar un nodo, ¿no? O mejor dicho, más que instanciar un nodo, lo primero que tenemos que hacer es crear una lista enlazada. Para crear nuestra lista enlazada, lo único que tenemos que hacer es llamar a la clase lista enlazada, ¿sí? Donde vamos a crear una lista. Yo le voy a llamar mi lista, ¿sí? Y como es una clase, la tenemos que instanciar. Entonces acá la instanciamos como lista enlazada y ahí ya nos queda la instanciación de mi lista tipo lista enlazada, ¿sí? Acá ya tenemos nuestro objeto que se llama mi lista, y nuestro objeto mi lista es básicamente una lista enlazada de la clase lista enlazada que creamos acá, ¿sí? Entonces nosotros acá vamos a estar trabajando con el objeto mi lista. Bien, entonces para agregar al inicio, lo primero que tenemos que hacer es verificar si en el text box que creamos con el nombre text nombre.text tiene algún dato, sea es distinto a vacío. Si es distinto a vacío, tenemos la información para crear nuestro nodo, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es nodo, vamos a crear un nodo, ¿sí? Que es de tipo nodo. Entonces voy a poner un nuevo nodo, ¿sí? Que es de tipo nodo. Acá vamos a instanciarlo, new, y va a ser tipo nodo. Perfecto. Acá también voy a poner instanciamos un nodo, o instanciamos un nuevo nodo de tipo nodo, ¿sí? Acá creamos nuestro objeto un nuevo nodo que es del tipo nodo. Bien, entonces como ya creamos, ya instanciamos a un nuevo nodo, a su propiedad nombre, le vamos a asignar lo que tenemos en el text box con el nombre txt nombre, ¿sí? Bien, ahí se lo asignamos y ahí ya estaríamos listos. Ahora tenemos que agregarlo al inicio de nuestra lista, ¿sí? Porque acá el comando o el evento que estamos programando es agregar al inicio de nuestra lista. Entonces, para agregar al inicio de nuestra lista tenemos que tener una función o un procedimiento o un método en nuestra lista enlazada que se llame agregar inicio, ¿sí? Entonces voy a crear ese evento void o ese procedimiento que se llame agregar inicio para agregar al inicio nuestro nodo. En esta propiedad yo le voy a pasar nodo, que le voy a llamar un nodo, ¿sí? Que es lo que voy a mandarle desde el botón agregar al inicio. Y lo que tiene que hacer esto es preguntar si en mi lista enlazada inicio es igual a null, ¿sí? Significa que no tiene nada. Si no tiene nada, inicio va a ser igual a un nodo, es decir, al nodo que yo le pase como parámetro, ¿sí? Ahora, si esto no es así, esto significa que ya tiene un elemento en nuestra lista enlazada, o sea, ya tiene un nodo en nuestra lista enlazada. Voy a tener que crear acá un nodo auxiliar. ¿Para qué un nodo auxiliar? Y el nodo auxiliar lo tengo que crear para guardar el inicio, ¿sí?
resguardar el inicio. ¿Por qué? Porque este nodo inicio se va a reemplazar, porque nosotros acá estamos agregando al inicio. Entonces ese nodo inicio que ya estaba cargado antes lo voy a tener que pasar a una posición más adelante, y este nuevo nodo que estoy ingresando lo tengo que poner en inicio. Entonces ahora inicio va a ser igual al nuevo nodo que estoy ingresando y que estoy pasando como parámetro, que se llama un nodo. Y en este nuevo nodo que quedó en inicio, al nodo siguiente, en inicio punto siguiente, va a ser igual al nodo auxiliar que guardé, ¿sí? De esa forma estamos poniendo el nuevo nodo al inicio, y el nodo que estaba al inicio lo estamos pasando al nodo siguiente. Bien, con esto ya tenemos el procedimiento de agregar al inicio, que lo vamos a estar llamando dentro de nuestro formulario cuando hagamos clic en el botón agregar al inicio. Entonces acá vamos a llamar a nuestra lista, que la llamé mi lista, punto agregar inicio, y agregar inicio le voy a pasar un nuevo nodo como parámetro, ¿sí? Que es el que estoy cargando. De esa forma voy a poder pasarle y agregar el nodo al inicio de la lista. Bien, ahora lo que nos quedaría es, después de agregar el nodo al inicio, sería mostrar acá el nombre. Entonces para eso voy a generar un procedimiento que voy a llamar, que va a ser tipo public, y voy a llamar mostrar, ¿sí? Y a mostrar, perdón, acá esto no va, mostrar, ahora sí, mostrar, ¿qué va a hacer? Bueno, primero voy a preguntar si o mejor dicho, lo primero que va a hacer es a mi lista de listbox items, list list.items.clear, voy a llamar al método para limpiarlo, ¿sí? Bien, y después de limpiarlo, lo que voy a hacer es decir si mi lista punto inicio es distinto de null, entonces acá voy a tener que agregar un ítem o el ítem nombre al list box, ¿no es cierto? Lo voy a poner como título ahí. Bien, esto lo voy a hacer en otro procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en otro procedimiento lo que quiero hacer es agregar o hacer una función o un procedimiento recursivo que se vaya llamando a sí mismo con la condición de corte nodo siguiente igual a null, o que el nodo sea igual a null. De esa forma voy a estar recorriendo los nodos de mi lista enlazada de a uno en uno. ¿Hasta cuándo? Hasta que el nodo final sea igual a null. Ahí va a salir de mi estructura repetitiva o de mi estructura recursiva, mostrando todos los nombres de los nodos de mi lista. Entonces para eso voy a generar un procedimiento void que se llame agregar ítem, ¿sí? Y a este agregar ítem yo le voy a pasar un nodo, ¿sí? Un objeto nodo al cual le voy a llamar un nodo. Bien.
¿Qué va a hacer esto? Bueno, lo primero que tiene que hacer es preguntar si un nodo es null o es distinto de null. Mejor dicho, si es distinto de null, a mi listbox.items voy a llamar al método add, y acá lo que voy a hacer es agregar de mi nodo el nombre, ¿sí? Así empezamos a imprimir el nombre. Y lo que tengo que hacer ahora es llamar a esta misma estructura o a este mismo procedimiento, agregar ítem, y acá le voy a pasar como parámetro un nodo, este mismo nodo, pero el siguiente, ¿sí? Que es el siguiente nodo al que estoy apuntando, ¿sí? Recuerden esta estructura, le voy a estar pasando esto, que es el siguiente nodo al cual estoy apuntando. Bien, de esta forma se va a repetir recursivamente ¿hasta cuándo? Hasta que llegue al último nodo. El último nodo va a tener el siguiente en nulo. Entonces, como va a ser nulo, va a salir de esta estructura repetitiva o esta de recursividad, imprimiéndome todos los nombres de mi lista. Y acá lo que tengo que hacer es únicamente llamar a agregar item, ¿sí? Y acá le voy a pasar como parámetro en la lista enlazada, le voy a pasar mi lista punto inicio, ¿sí? Entonces acá le paso el nodo inicio, y el nodo inicio, como es distinto de nulo, lo va a imprimir el nombre y va a apuntar al siguiente. Si el siguiente es nulo, significa que no hay más nodo y sale de acá y deja de imprimir. Si el siguiente no es nulo, lo va a volver a imprimir, va a imprimir el nombre del siguiente nodo, y voy a dirigirme a esta misma función, pero al siguiente nodo, y así sucesivamente hasta que llegue al último nodo, en donde el último nodo va a tener el siguiente nulo. Al tener el siguiente nulo, sale de esta estructura repetitiva y terminamos con la impresión de todos nuestros nodos. Vamos a compilar y ejecutar para que ustedes puedan ver cómo funciona. Después vamos a hacer una ejecución paso a paso, así pueden ver cómo se da esto, cómo se va componiendo esta lista enlazada. Voy a agregar un nombre, Esteban, voy a agregarlo al inicio. Se agrega el inicio, pero no me muestra nada. Vuelvo a agregar, acá algo me está fallando. Vamos a ver qué me está fallando acá. No estoy llamando nunca acá, por eso el error está en que nunca estoy llamando a mostrar. O sea, me falta agregar acá mostrar cuando termino de cargar, ¿sí? Y lo que tengo que hacer acá es en mi textbox nombre.text, limpiarlo y hacer foco ahí para poder cargar otro nodo, ¿sí? Textbox.focus, el procedimiento focus para poder cargar otro nodo. Vamos ahora sí a compilar, ejecutar. Ahora sí voy a poner a Esteban, agregar al inicio, y me lo agregó, ¿sí? Voy a agregar otro, voy a agregar Juan, agregar al inicio y me agrega Juan. Perfecto, vemos que funciona, ¿sí? Vamos ahora a programar el nodo agregar al final, o la función agregar al final,
¿sí? Para agregar al final tengo que trabajar parecido. Lo primero que tengo que hacer es preguntar si en mi text box nombre.text tiene algo cargado, si es distinto de vacío. Si es distinto de vacío, lo que voy a hacer es voy a crear un nodo, ¿sí? O instanciar un nodo, un nuevo nodo. Acá instancio, ¿sí? Voy a copiar esto, instancio mi nuevo nodo y a este un nuevo nodo punto nombre le voy a cargar lo que tengo en el text box nombre punto text, ¿sí? Bien, y ahora tengo que agregar o llamar un procedimiento que esté en lista enlazada, que sea agregar al final. Tengo que crear esto, este método, también va a ser tipo public, void agregar final, ¿sí? En donde agregar final le voy a pasar un nodo y este nodo que le voy a pasar es el que tiene que agregar al final. Para agregar al final voy a preguntar si inicio es igual a null. Si inicio es igual a null, lo que va a hacer es agregarlo al inicio, ¿sí? Porque puedo apretar ahí agregar al final cuando la lista esté vacía. Entonces este nodo que le paso por parámetro nodo lo agrego al inicio. Ahora, si ya hay algo cargado, o sea que el inicio es distinto a null, va a salir por el else. Y por el else lo que tengo que hacer es crear un nodo, perdón, acá por el else voy a agregar un nodo auxiliar. ¿Para qué? Para que en este auxiliar yo guardar el último nodo, ¿sí? Vamos, ¿y cómo sería el último nodo? Bueno, acá voy a tener que crear un procedimiento que sea último nodo. Vamos a crear un procedimiento para buscar el último nodo. Voy a agregar acá public, hacer una función que me va a devolver un nodo, o mejor dicho me va a devolver el último nodo, buscar último, lo voy a llamar, ¿sí? Y le voy a pasar un nodo como parámetro, voy a llamar un nodo. Bien, esta función me va a devolver el último nodo, ¿sí? Ese último nodo va a ser el que voy a usar para meterlo en la variable auxiliar y cambiarle el nodo siguiente apuntando al nodo final, que es el nuevo, ¿sí? Para lo cual acá voy a hacer si un nodo punto siguiente es igual a null, significa que este es el último, ¿no? Y si este es el último, voy a return un nodo. Le voy a retornar el nodo porque es el último. Ahora, si este no es el último, else, lo que tengo que hacer es retornarle voy a retornar esta misma, buscar último, pero le voy a pasar un nodo punto siguiente, ¿sí? Voy a pasar un nodo punto siguiente. Bien, tenemos listo esto, perfecto. Esto también es una función recursiva, llama a sí mismo navegando entre los distintos nodos. Entro al nodo inicial, después del nodo inicial paso al siguiente. Si el siguiente no es nulo,
paso al siguiente, si el siguiente no es nulo, paso al siguiente hasta que encuentro que el siguiente es nulo y retorno ese nodo, ¿sí? Ese nodo como el último, ¿sí? Entonces acá voy a poner la función, el auxiliar va a ser igual a buscar último y acá le voy a pasar el inicio, ¿sí? El nodo inicial. Bien. Y en auxiliar punto siguiente va a ser igual a un nodo que es el nodo nuevo que le estoy pasando, ¿sí? Así voy a tener mi función agregar al final. Esta función agregar al final la voy a estar llamando al momento de agregar, ¿sí? Entonces voy a llamar a mi lista punto agregar final y le voy a pasar un nuevo nodo como parámetro. De esta forma voy a llamar al método agregar al final. Ese método agregar al final lo que va a hacer es va a buscar primero el nodo, el último nodo, y a ese último nodo le va a asignar el siguiente, este nuevo nodo, y a este nuevo nodo le va a asignar como null la propiedad siguiente. De esa forma lo vamos a agregar al final de nuestra lista enlazada. Lo que tenemos que hacer acá es mostrar la lista para actualizar la lista, y lo que podría hacer también acá es agregar esto, limpiar el text box y y hacer foco, ¿sí? Faltaría, y podría programar también el botón de salir en donde diga acá para salir tengo que poner application punto y llamo al método exit y ahí salgo de la aplicación. Bien, ya tenemos todo como para probar. Lo que voy a hacer es darle un punto, un breakpoint, en donde vamos primero en agregar, acá en agregar ítem, no, en agregar ítem no, lo voy a hacer en agregar al inicio, ¿sí? Y agregar al final, y ahí vamos a ir navegando con estos puntos de control y controlando cómo se va gestionando nuestra lista enlazada paso a paso. Así podemos ver cómo van cambiando las variables, cómo voy llamando los procedimientos, cómo funciona tanto la función y el procedimiento recursivo, y tenemos detalles del mismo. Muy bien, ahí se ejecutó, compiló y se ejecutó. Voy a cargar el primer nombre, voy a poner Esteban y voy a agregarlo al inicio. Cuando lo agrego al inicio se me detiene mi programa en este punto, en el punto 45, y lo voy a ejecutar paso a paso con F11. Apreto F11, ahí me creó un nodo. Fíjense que el nodo está creado en lista enlazada y está vacío. El nombre es null y el siguiente es null de mi nodo, ¿sí? Voy a avanzo. Bueno, en este nodo ya me creó, ya actualizó la propiedad nombre y le puso Esteban, que es lo que yo cargué, ¿sí? Ahí me lleva a agregarlo al inicio. Paso el nodo como parámetro, pregunto como inicio es igual a null, entra, y ahora inicio deja de ser null, ¿sí? Y me lo agregó. Si me fijo en lista, en mi lista tiene el nodo inicio, y el nodo inicio adentro tiene Esteban, que apunta a un null. ¿Por qué apunta a un null? Porque no tengo otro nodo, ¿sí? Muy bien, lo agrego al inicio. Si yo voy a avanzo en mi programa, me llama la función mostrar o el procedimiento mostrar. Dentro de mostrar me limpia la lista y pregunta si la lista si inicio es distinto a null. Va a agregar ítem, llama agregar ítem. Acá me agrega el nodo a la lista,
¿sí? Este nodo tiene el nombre Esteban, lo agrega, sale de la lista, lo agregó ya a mi listbox, sigo, me actualiza el textbox a 0, o sea, me lo limpia, avanzo, sigo avanzando y ahí me lo agregó a la lista, a Esteban, me posicionó el cursor en el textbox, hizo foco ahí para agregar un nuevo nodo, ¿sí? Un nuevo nombre. Ahora voy a agregar Juan, ¿sí? Y lo voy a agregar al inicio, esto que significa que lo va a agregar antes de Esteban, ¿sí? Entonces voy a inicio, se me detiene la ejecución en la creación de un nuevo nodo, aprieto F11 para ir avanzando, avanzo, fíjense cómo me crea un nuevo nodo, este nuevo nodo está vacío el nombre y siguiente también está vacío, le agrega el nombre y llama a la función agregar al inicio. Como inicio no es nulo ahora, porque inicio ya tiene Esteban, va a ir por el else. Entonces en el else, en el nodo auxiliar, va a poner a inicio. Si ustedes se fijan en auxiliar, ahora tiene a Esteban, ¿sí? Que apunta un nulo, y el nodo inicio ahora tiene a lo que se llama Juan, y voy a actualizar a Juan con Esteban, ¿sí? Con el nodo siguiente. Entonces si yo voy a inicio, fíjense, si voy a inicio, despliego inicio, tiene a Juan, y el siguiente tiene a la lista enlazada del nodo, que es Esteban. Entonces ahí ya me está construyendo mi lista enlazada, donde inicio es Juan y el nodo siguiente es Esteban, ¿sí? Y como Esteban es el último nodo, apunta a un null, ¿sí? Acá ya tengo mi lista enlazada. Bien, voy avanzando, voy a mostrar. Bueno, en mostrar hace todo el procedimiento de ir recorriendo el nodo. Fíjense cómo va recorriendo el nodo y lo va agregando a Juan y después a Esteban y así sucesivamente. Cuando termina, me actualiza el textbox en limpio, me lo limpia, me hace focus en el textbox y termina la ejecución, ¿sí? Y ahí me agregó Juan y me agregó Esteban, ¿sí? Juan lo agregó al inicio y Esteban está al final. Ahora voy a agregar un nombre más, voy a agregar Mariana y lo voy a agregar al final. Voy a agregar al final, se me detiene la ejecución en agregar acá al final, ¿sí? Acá está la flechita donde se detiene la ejecución, textbox es distinto de 0, correcto, me genera un nuevo nodo, a ese nuevo nodo va a tener el nombre de Mariana, fíjense acá un nuevo nodo, dice Marian, puse Marian, no puse Mariana, puse Marian, bueno, va a agregar Marian, llama a agregar al final le paso un nodo, el nodo que le estoy pasando es Marian, pregunta, si el nodo inicio es null, no es null, porque ya tengo cargado a Juan y tengo cargado a Esteban, entonces lo que va a hacer es llamar a esta función de buscar el último, ¿sí? Y voy a buscar el último, le paso el nodo como parámetro, le paso Juan. ¿Juan es el último? No, porque el siguiente no es igual a null. Entonces vuelvo a llamar a buscar al último y le paso el siguiente nodo. ¿El siguiente nodo cuál es? Esteban. Entonces, ¿Esteban es igual a null? Sí, como es igual a null, me retorna el último nodo, que es Esteban. Me retorna el último nodo. Ese último nodo se lo asigno a auxiliar, y auxiliar el siguiente va a estar apuntando a Marian, ¿sí? Bien, perfecto. Ahí me generó el último nodo, el nodo al final, y ahora lo que va a hacer es mostrarlo. Vamos a recorrer cómo quedó mostrar. Mostrar va, limpia la lista y llama al procedimiento agregar ítems. Va a agregar ítems, pregunto si el nodo es vacío, no está vacío, tiene a Juan
Juan a su vez tiene al siguiente nodo, que es Esteban, y Esteban a su vez tiene el siguiente nodo, que es Marian, y Marian sí es el último. Entonces lo que va a hacer esto es recorrer toda esta lista enlazada yendo a nodo por nodo a través del siguiente, ¿sí? Si yo me paro en un nodo, acá llegué al último. ¿Por qué? Porque estoy en Esteban, ¿sí? Y va a salir de acá recorriendo toda la lista y me lo va a imprimir. Después que me lo imprima, me va a blanquear el textbox y va a hacer focus en el textbox para poder ingresar a otro nodo. Y fíjense cómo me agrego Juan, Esteban y Marian al último, ¿sí? De esta forma vimos cómo ejecutar paso a paso una lista enlazada, agregando al inicio y agregando al final. Les dejo como tarea y desafío para ustedes que agreguen 2 botones más para borrar al inicio y borrar al final. Les dejo ese desafío para casa. Por último, si apretamos el botón salir, cierra la aplicación y termina. Espero que se haya entendido lo que estuvimos trabajando, listas enlazadas, en donde fuimos creando un nodo como una clase, una lista enlazada como una clase, y en la medida que íbamos generando nodos, lo íbamos incorporando a nuestra lista, ya sea al principio o al final, dependiendo cuál sea la funcionalidad que llamamos. Muy bien. No olviden suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de los videos que subimos semana a semana. Los espero en la próxima. Hasta luego.